hoy es el tema de las primicias, que es un tema que me solicitó alguien, me comentó. Así que dije, bueno, voy a preparar un tema sobre ese tema. Sí. Y bueno, un momentito en lo que va entrando los que quieran participar. Bueno. ¿Qué tal, Brenda? Juanes. Vale. Vale, antes que nada entender que el concepto de primicia no es como, por ejemplo, en español, que una primicia es lo primero que te cuentan, ¿sí? O como una noticia muy interesante. En el caso de la lengua hebrea se refiere al término bikurim, ¿sí? O que se parece a la palabra bako, que a veces también se asocia con un animal primogénito, es decir, la primera cría que ha tenido un mamífero, pues de estos que crías, que puede ser vaca, puede ser cabra, puede ser oveja, bueno, principalmente esos que eran los animales agrícolas, ¿no? Animales de granja. Entonces el bacó era el primero, ¿sí? De hecho, a veces cuando se habla del primogénito de Dios, ¿tal? Pues se refiere al mismo vocablo, ¿sí? Lo primero. Ahora, ¿cuál es la relevancia de algo primero? Cuando lo observamos, por ejemplo, aspectos de la Torah, es decir, del Pentateuco, cuando el pueblo de Israel pasa por el Sinaí, se le dice harás esto y esto y aquello, y he estado explicando, ¿no? En todos estos programas y a lo largo de años, que todos estos elementos son primeramente simbólicos y tienen muchísimo o casi todo que ver con la mente. Estos símbolos están relacionados con el comportamiento humano. Antes de todo este conflicto que hemos estado viendo con el pueblo de Israel y tanta crítica y difamación que hay contra el pueblo de Israel, cuando a lo largo de la historia se hablaba de judíos, la gente lo asociaba con prosperidad. Donde alguien hablaba judíos, ya se imaginaba una comunidad próspera. ¿Por qué pasa eso? No es porque haya algo particular que tienen en sus genes o porque tengan algo particular no sé, en su cerebro, sino es porque hay unos hábitos culturales que llevan a unos resultados en la vida de la comunidad y en la vida del individuo, en un sentido general. Bien, como estaba explicando también en el tema sobre los programas transgeneracionales, pues eso es un punto que si no se gestiona, pues puedes tener en reglas de finanzas muy buenas y conocimiento muy interesante, pero van a haber ciertos fallos, ¿no? Y, falencias, digamos, puntos por donde se te escapa la prosperidad. Acuérdense que cuando hablamos de economía, de prosperar en la vida, de tener éxito y todas estas cosas, hay que entender que todo es un flujo, una cadena de inicio, de avance, de desarrollo y de regreso. Entonces, todas las cosas que tienen que ver con prosperidad es un permanente circuito. A veces es uno el que corta ese circuito. No son cosas exteriores. Las cosas exteriores a veces lo que hacen es sincronizarse con lo interior. Bien, entonces estás en el lugar, en la época y en el contexto necesario para que eso se dé, ¿no? Entonces, imaginemos, por decir algo, que un manantial que va a fluir a través de una roca, la roca se niega a que el agua fluya o salga porque le da miedo perder ese agua. Cualquiera que tuviese un razonamiento lógico pensaría eso no tiene sentido porque el agua fluye de la roca, va a bajar al océano tarde que temprano, en el océano por el calor solar va a haber una sublimación, el agua va a elevarse, va a condensarse en nubes con la bajada de la temperatura, las corrientes de viento van a llevar esas nubes a una montaña, va a haber una precipitación, un rocío y nuevamente el manantial. O sea, fluye el agua, ¿no? Entonces, esto es lo que este ciclo hidrológico es el mismo ciclo que nosotros vemos en nuestro cuerpo. Bebes agua, se procesa, pasa por los riñones y lo liberas por la uretra. O sea, pasa por la uretra y lo liberas. Nuevamente bebes agua. Entonces, hay un permanente
sistema, ¿no? Es un ciclo. Y esto es lo que pasa también con la economía. La economía muchas veces lo único que el individuo quiere es como si fuese la persona que solo quiere beber agua, pero no quiere orinar. Imagínense lo que le pasaría a una persona si eso fuese así, ¿no? Entonces yo solamente quiero recibir, pero no quiero dar. No puede funcionar de esa manera. Imagínense una persona que solo come y nunca va al baño a liberar el resto de desechos. Va a explotar. Bien, entonces este principio elemental de la prosperidad es entender que todo es un circuito, ¿sí? Que todo es un avance, un movimiento donde las cosas van y vienen, ¿sí? Lo entregas y vuelve, lo entregas y vuelve. Y este aspecto está directamente relacionado con la mente. Cuando he estado explicando y aclarando que la vida de las personas es el resultado de su mente, ¿vale? Entonces, tu mente es la que va a condicionar o determinar las circunstancias que ocurren en tu vida, no lo que ocurre fuera. Como digo, lo de fuera lo que hace es sincronizarse con lo que hay en ti, ¿vale? Entonces, si tú eres una persona que tiene miedo, ese miedo se va a materializar en muchas cosas. En el ámbito sentimental, muchos de tus miedos los terminas atrayendo a través de las relaciones que conoces, ¿sí? Como tú atraes a ciertos individuos, pues eso es primeramente también por ese tipo de miedos. Lo mismo es cosa que proyectas también en tu propio cuerpo. Puedes empezar a deteriorar tu propio cuerpo a través de esos miedos. Lo mismo pasa con las finanzas. La economía de una persona no se alinea a lo que espiritualmente debería ser por causa de los miedos. Si observamos el libro del Génesis, que lo he dicho muchas veces, ¿no? El primer mandamiento que recibe, o de los primeros mandamientos que recibe el ser humano es fructifica, multiplica, ¿sí? Crece y somete y abunda. Entonces lo primero que le está diciendo al ser humano es: te doy la orden de que prosperes. Bien, interesante, ¿no? Este razonamiento, que lo primero que Dios le dice al ser humano es: te doy la orden de que prosperes. Eso es tu objetivo principal. Sin embargo, lo que encontramos a lo largo de la existencia es que el ser humano lo que se encuentra en la mayoría de los casos es un freno, ¿sí? Es escasez, limitación, carencia, dificultades para progresar en ese sentido. Es como que la falta de prosperidad en realidad está directamente relacionada con los bloqueos del propio individuo a lo largo de su vida. Entonces, lo que debería ser algo natural parece que es casi como un milagro, ¿no? Que el ser humano viva de forma holgada, próspera, que tenga libertad financiera, que pueda tener comodidades, ¿bien? Y a eso se suma lamentablemente pues ciertas doctrinas, como es el caso del cristianismo, que satanizan la prosperidad, cuando en la Biblia no se sataniza la prosperidad. De hecho, se entiende que es una regla práctica de la vida cotidiana, que debería ser algo natural. Bien, entonces, para el ser humano es un aprendizaje también la dificultad, pero no tiene que ser la regla ni tiene que ser el objetivo. Simplemente dentro de un proceso de perfeccionamiento, sí es cierto de que la escasez le ayuda a uno a ser más recursivo, a ser especialmente recursivo, ¿sí? A ser más recursivo, a buscar más soluciones, a ser mucho más echado para adelante. Si todas las cosas fuesen fáciles y le llegasen a uno todo sin casi esfuerzo, pues no tendrías que dar lo mejor de ti mismo, ni buscar soluciones, ni ser rebuscado, ni tratar de buscar más conocimiento y otras formas de poder expandirte. Entonces, en realidad, lo que le pasa al latinoamericano, ¿no? Es decir, las circunstancias son tan difíciles que te obligan a tener que ser mucho más astuto, mucho más sagaz en tus tratos con tus semejantes, etc. Pero en un sitio donde las cosas son fáciles y fluyen pues sin tanta complejidad, no tienes que exigirte tanto a ti mismo, ni tienes que rebanarte tanto los sesos. Entonces, en cierto modo, es una forma de aprendizaje también. No obstante, como digo, no tiene que ser la regla y no tiene que ser así siempre. Una cosa es que uno aprenda una experiencia porque eso le beneficia al alma, y otra que sea la regla común, que así tiene que ser siempre. No tiene que ser siempre. Llega un punto en que cuando tú te entrenas a ti mismo para sacar lo mejor de ti mismo, ya no necesitas seguir recibiendo los mismos aprendizajes incómodos o difíciles que te ha presentado la vida. O sea, si tú mismo te haces tu propio entrenador y no esperas que las cosas sean difíciles para sacar lo mejor de ti mismo, entonces ya no hace falta que las cosas sean difíciles, porque te has aprendido a entrenar a ti mismo, así como debería ser, que uno mismo se convierta en su propio entrenador y trate de sacar la mejor versión de uno mismo, ser
la mejor versión de uno mismo, mejorar, superarse en esto, superarse en lo otro. Bien, entonces ya no hay necesidad de ciertos aprendizajes. Y ese es uno de los puntos importantes. El tiempo para nosotros cumple una función esencial, que es el aprendizaje. Cuando tú aprendes o integras una experiencia, ya no es necesario el tiempo. Bien, entonces se acorta la razón del tiempo. El tiempo, la única finalidad que tiene el tiempo es aprendizaje, llevarte de un punto A al punto B. Si este aprendizaje tú lo desarrollas, lo integras, te esfuerzas por hacerlo para ti mismo, le pides al Espíritu Santo que te guíe en esto, pues entonces ya no hay necesidad de tiempo, ya no hay necesidad por lo menos de mucho tiempo. Entonces muchas cosas se hacen más fáciles, se acortan, ¿vale? Ahí están poniendo algo. Y aquí, bueno, supongo que aquí me lo está poniendo Andri, sí. Bien, ahora lo leo, ¿vale? Entonces, uno de los puntos importantes aquí es esto. De las cosas que debemos comprender que tienen que ver con la prosperidad es cuál es la razón de la existencia. Bien, la razón de la existencia, como he estado explicando, tiene que ver con el deshacimiento del ego. Bien, entonces el ego lo que ha hecho es crear una pantalla de espejismos y de conceptos que no son reales, que te hace pensar en que la materia es real y el espíritu es algo abstracto. En realidad es al revés. Lo no físico, lo espiritual, lo intangible, es la fuente de todas las cosas. El mundo mental es el que está creando el holograma del mundo físico. Que tú lo percibas es simplemente porque tienes 5 sentidos activados que están en funcionamiento. Pero tápate los ojos, tápate los oídos, y entonces, ¿dónde está la percepción del exterior o del mundo que te rodea? Son los sentidos los que le están dando lógica o sentido. Los sentidos le dan sentido a tu percepción de la realidad. Pero es la fuente de la dimensión no física, del espíritu y de la conciencia y de la mente, lo que crea este holograma. Entonces, salir de eso implica tener que romper una serie de programas mentales, una serie de estructuras. Y una de las formas en las que la mente logra romper esas estructuras es lo que nosotros solemos denominar fe. Fe tiene, en español tiene diferentes acepciones al término, pero en hebreo la palabra es emuná, que es básicamente una forma de la misma raíz de emet, que es verdad, ¿sí? Entonces emuná se utiliza para referirse a fidelidad, firmeza, convicción, certeza, creencia, confianza, certidumbre. O sea, es una cuestión de estar convencido de algo, ¿sí? No, yo creo que podría ser, no, eso no suena convincente, eso no me parece, ¿sí? No lo tengo muy claro. No, fe significa convicción o certeza de algo, ¿bien? Entonces, la fe consiste en convencerte o estar seguro de que el mundo espiritual, o sea, el que está conectado con la mente, es el que sustenta el mundo físico, y en torno a eso gira todo lo demás. Por eso se suele utilizar el arquetipo Dios, ¿sí?, como puente para referirse al mundo del espíritu. Entonces, cuando tú dices el reino de los cielos es lo mismo que el reino del espíritu o el reino de Dios, el punto es exactamente el mismo, se refiere a la fuente de lo que se desprende todo, de donde nosotros procedemos, lo que es genuino, lo que es real. Bien, en consecuencia, para poder que el mundo físico funcione como a nosotros nos gusta, como nosotros quisiéramos, tenemos que corregir el origen que está en la mente. Si la mente tiene programas cerrados, es lo que va a estar produciendo y construyendo el plano físico. Si el plano físico no te gusta, entonces no se trata de que trates de seguir cambiando el plano físico, sino que tienes que cambiar la fuente del plano físico. Tratar de cambiar los efectos no tiene ninguna lógica, porque la causa va a ser siempre la misma, ¿sí? Si las cosas están fluyendo de algún lugar y llegan a cierto sitio, ir al sitio a donde llegan para tratar de cambiar las cosas solo te va a hacer gastar energía, porque van a seguir saliendo del mismo lugar. Tú tienes que ir al sitio donde se está originando, taparlo, corregirlo, cambiarlo, lo que haga falta, para que entonces salga lo que sí quieres que se produzca. Entonces, como la mente es la que está estructurada con una serie de mentiras, falacias, engaños y demás cosas, e ideas de separación y creencias del mundo físico, es que son las reglas del mundo físico las que
nos empujan, no. La mente es la que ha creado esas reglas físicas y la mente la puede destruir. Bien, entonces la puede incluso modificar. Eso es lo que se suele denominar milagro. Sí, el milagro no respeta las leyes de la física, porque si lo respetase estaría diciendo la física es real. No, la física es un constructo de la mente. Bien, entonces, para poder entender el universo no podemos partir de darle credibilidad al plano físico, sino al plano espiritual. Bien, entonces hay que entender que es la mente la que está bloqueando. Esto nos lleva al punto del tema de hoy, sobre el concepto de la ley de la primogenitura. El fundamento, por ejemplo, si uno se va al caso del libro de Éxodo, Shemot, capítulo 23, 19, dice: las primicias de los primeros frutos de tierra, o de la tierra, ¿sí?, traerás a la casa de Yahweh, tu Elohim, tu Dios, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás redimiendo, ¿sí?, de lo demás. ¿Qué es redimir? Pagar un rescate de algo. Es como si hay algo que está esclavizado o está endeudado y tú pagas a la persona que lo tiene retenido de forma legal, pero tú lo compras, decir, vale, eso está bloqueado, pero yo te lo compro si lo aceptas. Bueno, a la persona le interesa el dinero, lo acepta y dice, vale, legalmente lo suelto. Sí, es libre nuevamente. Eso se llama redimir algo. Sí, redención. Entonces lo que encontramos es que la Biblia enseña que si lo primero, ¿sí?, de lo que tú produces es santo, en el término hebreo se refiere a algo que está apartado o consagrado, entonces toda la masa o toda la cosecha restante queda santificada o protegida, ¿no? Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11, 16, ¿no? Entonces hay una diferencia entre el concepto del diezmo, como expliqué el otro día. Sí, el diezmo es como parte del salario, el salario del obrero de Dios, ¿no? Sin embargo, en el caso de la primicia es darle el agradecimiento a Dios por la producción que está viniendo de parte de Él. Porque lo que se le está enseñando al pueblo de Israel es, cuando llega la primavera y produce los primeros frutos, la primavera no es el Dios creador del universo que hace que los frutos surjan. No. Prosperidad, o sea, la fuente, ¿sí?, de la primavera, corrijo, la primavera lo que está produciendo, lo está produciendo porque Dios es el que está dirigiendo esto. Bien, entonces, en realidad, tú no estás, lo que están haciendo muchos pueblos de la antigüedad, idealizando o honrando, o digamos, idolatrando a la primavera por darte los frutos o al verano por darte los frutos. Estás agradeciendo, pero estás siempre aceptando que el origen viene de parte de Dios. Dios es el que ha puesto la primavera. Si Él quisiese, hay un desfase natural y la primavera. Bien, por eso dice, yo quitaré de entre ustedes bueno, utilizar ciertos términos de la cultura en aquel entonces, que se están comiendo la producción, bien, y no te dejan que las cosas funcionen. Es como si llevas un saco lleno de piedras preciosas, pero tiene un agujero, y cuando llegas a tu destino, pues se han perdido todas, porque se han caído. Por mucho que te has esforzado en hacer un agujero o trabajar en minería y recopilar todas esas gemas, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, hay un origen. Entonces, el diezmo, como estaba explicando con anterioridad, es el salario de la persona que sirve para Dios. Eso es para que Él se consagre a eso y no tenga que estar trabajando para nadie más y pueda entregar ese servicio a quien está atendiendo, en el sentido de lo que tiene que ver con Dios, ¿sí?, con el ministerio, el Espíritu Santo, etc. Pero la primicia es que tú estás siempre priorizando que lo primero, independientemente de las circunstancias, de los espejismos, de las distracciones del mundo, es Dios es lo primero. Siempre Dios es lo primero. Por eso, mandamiento, guardarás el Shabbat. Dios es lo primero. Primicias, Dios es lo primero. Y siempre estás observando el mismo asunto en el tiempo y en la energía. En cuanto a tu tiempo, prioridad Shabbat quiere decir, la prioridad del tiempo tiene que ser Dios. En cuanto a tu energía, traducida en trabajo en la tierra, la prioridad también tiene que ser Dios. Entonces, por un lado te está diciendo, acuérdate en todo momento que independientemente de lo que haces, estés ocupado o no en lo que estás haciendo, acuérdate que la fuente siempre y el punto central que tiene toda prioridad es Dios. Número 2, acuérdate de ser agradecido porque lo que estás recibiendo no te lo está dando el mundo, te lo está dando Dios a través de un empleador, a través de la primavera, a través
de las lluvias a través del árbol, ¿sí? Frutal. Él está utilizando unos medios, pero esos medios no son autosuficientes. De hecho, deja a la parra sola, ¿sí? A ver si ella produce uvas, si no es porque Dios lo permite, o si no pone que haya calor, o si no le cae humedad, o si no la protege de los parásitos o los insectos o los roedores, o lo que, bueno, los roedores no, pero de la destrucción. Entonces tiene que ser, al final, dentro de toda la cadena, la fuente original es Dios y el que está manteniendo toda la cadena es Dios. Entonces, de la misma manera estás también agradeciéndole a Dios lo que está haciendo. El tercer ejercicio aquí es que te está librando de la mentalidad de escasez. Porque cuando tú tienes que soltar, es cuando permites que el ciclo continúe. Mientras tú te estancas y no quieres soltar, no puede continuar el ciclo, ¿sí? El circuito de funcionamiento no puede continuar moviendo el flujo. Por eso el asunto líquido siempre se habla en economía. Liquidez bancaria, flujo de caja. Si ven, siempre son los mismos términos. ¿Banco qué es? Pues es una cantidad de tierra que está alojada justo en la, ¿cómo se puede decir en español? Edge, en el borde o en el punto en el que se conecta tierra con agua. Este es un banco. Bien, de hecho a veces también es una aglomeración, un banco de peces, por ejemplo. Bien, entonces este concepto de banco, que es también tanto en inglés bank como bench, que es también un sitio donde te sientas, donde te asientas para tomar una orden, el banco del estrado, donde la persona se pone delante del juez. Bien, todas estas palabras tienen un significado muy profundo: flujo de caja, economía, fluidez. Si se dan cuenta, todo es exactamente lo mismo, porque se está refiriendo es que es algo que está en permanente movimiento. Nunca te dice ¿dónde está tu lago financiero? No, el lago estaría diciendo que está estancado, ¿sí? Ni siquiera se utiliza el término de mar, ¿bien? Sino que se está hablando siempre de conceptos relacionados con cascadas, con ríos, con riachuelos. El agua que está en movimiento, ese flujo, ¿sí? Flujo de caja es entra dinero, sale dinero, ¿bien? Entonces, el concepto económico, por eso de hecho muchas personas que tienen problemas en los riñones son problemas que tienen que ver con economía. Cuando está demasiado cargado por cuestiones económicas termina fallando los riñones. ¿Y qué son los riñones? Por donde se filtra los residuos de los aspectos líquidos, la uretra, todas esas partes de la zona lumbar que a veces le duelen a alguien es porque está teniendo un problema con cuestiones financieras, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva este punto? Es aprender a confiar. ¿Sí? Entonces estás soltando y estás aprendiendo a confiar de que la fuente de provisión no es tu empleador. Tu fuente de provisión no es la primavera. Tu fuente de provisión no es el sueldo. ¿Bien? Eso es el resultado final de toda una cadena de funcionamiento que inicia en Dios, que continúa en Dios y que finaliza en Dios. Entonces, no es porque tú le estés dando algo a Dios porque Él lo necesite, es porque tú necesitas entrenar tu mente y desbloquearla de una serie de parámetros que se basan en el miedo, en la idea de pensar que si sueltas el salario o sueltas el sueldo, pierdes. Esto, como estaba diciendo antes, es como pensar que el río tiene que detenerse y dejar de fluir el agua porque si no la pierde. No, hay un ciclo hidrológico. El que no entiende es que donde tú das, también estás recibiendo, porque cuando tú le estás pagando al panadero, ¿sí? Con una moneda o con un billete por un pan, el panadero se lo está dando al jefe, el jefe está dándoselo al que vende la harina, el de la harina se lo está dando al que lo ha producido, el que lo ha producido al final sigue subiendo y llega el que produce la cebada, el que la cosecha, el que recibe la moneda, que a su vez vuelve a pagar. Entonces, en realidad nunca se perdió. Es una cadena enorme que al final vuelve nuevamente donde estás tú. Entonces, donde tú estás pagando algo, más bien tienes que sentirte honrado de que tú estás ayudando a funcionar todo el esquema, a toda la estructura. Entonces, tú le pagas al chofer del transporte público, pagas el alquiler, o pagas. En realidad es gratitud lo que uno tiene que sentir porque estás participando dentro de todo el engranaje. No estás perdiendo algo. Cuando tú coges y recibes un salario y tú lo diversificas y lo organizas debidamente y le das a cada uno lo suyo, no lo estás haciendo por una necesidad. Te doy esto porque necesito que me dé los tomates. En realidad tienes que pensar yo recibo los tomates y tú recibes el dinero. Te bendigo porque gracias a lo que yo te estoy dando, tú también bendices a otro y todos estamos dentro de un sistema de estructuras. Por eso dice que derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Se refiere a que el flujo de movimiento es entender que donde tú estás dando, en realidad hay un movimiento, hay un permanente funcionamiento. Entonces,
Cualquiera podría pensar, bueno, si es así, yo pago todas mis cosas y sin embargo mi economía no mejora, entonces yo estoy dando. Pero estás dando con qué sentimiento. Porque como digo, el punto inicial es el mundo no espiritual. Haz el ejercicio. Imagínate que vas por la calle y encuentras a alguien que te pide una moneda, un mendigo. Cuando él te pida eso, concéntrate en el corazón, en tu corazón, y percibe qué es lo que sientes en ese momento. Vas a notar que en muchos de los casos, lo que suele pasar, salvo que sea una persona que ya vive en prosperidad, ¿sí? O que tiene mentalidad próspera, es que vas a sentir cierto pinchazo en el corazón o cierta incomodidad que trata de justificarse diciendo, por ejemplo, ¿por qué tengo que estarte dando dinero a ti? O ¿por qué no te buscas un trabajo? O con lo que me ha costado a mí esto y te lo tengo que dar a ti porque sí. O es decir, empieza a buscar justificaciones para no reconocer con que lo primero que ha surgido del corazón ha sido miedo. ¿Miedo a qué? A la pérdida. Crees que dándole a él tú vas a perder. Bien, entonces ahí precisamente es donde está el problema. El problema no es que tú se lo des, porque hay quienes se lo dan porque dicen, bueno, es lo que Dios quisiera. Sí, es lo que Dios quisiera, pero dentro de tu corazón no le ha costado mucha gracia tener que darle la moneda. Bien, porque piensas que estás perdiendo. Entonces lo haces a regañadientes por agradar a Dios. Bien, pero en realidad dentro de ti no ha sido por una razón de que tú te sientas contento de dárselo a Él y que sientas que donde lo bendices a Él te bendices a ti. Por eso el punto no es lo que estás haciendo, sino la intención. ¿Dónde está la energía de ese razonamiento? Y lo mismo en cualquier otra cosa. Cuando tú quieras pagar el alquiler, siéntete contento de pagar el alquiler. Siéntete que estás bendiciendo, no sientas que estás perdiendo algo. ¿Vale? Cuando vas a poner combustible, no sientas, qué caro está, estoy perdiendo, teniendo que darlo. No, estoy agradeciendo que esta persona me ha traído combustible, porque si no hubiese una estación de gasolina aquí, ¿qué me voy a ir yo a Irak o a Irán a traer el combustible yo mismo? Entonces, esta persona está cumpliendo una función y me está facilitando. Cuando yo pago un teléfono, un servicio de línea, yo estoy bendiciendo a quien me está facilitando a mí algo que por mis cuentas, por mi cuenta yo no podría hacer. O sea, si ustedes le quitasen el internet, ¿cómo hacen ustedes para tener un servicio? ¿Que hackean para tratar de conectarse a un satélite para tener red? ¿O cuando pagan el servicio de agua o el servicio de luz? Si no lo pagasen, no lo podrían hacer ustedes por su cuenta, pues hombre, vayan y busquen un sitio donde hay una fuente de agua, cárguenla hasta su casa y hagan el mismo ejercicio cada 2, 3, 4 días, a ver hasta cuánto aguantan ese ritmo. Entonces, otras personas, independientemente de que se lucren con ello, que es algo noble, porque ahí está el aspecto de que el trabajo es algo digno, ¿sí? Siempre y cuando no perjudica a los demás, están haciendo de facilitadores para ti. Entonces, cuando yo te pago algo, me siento contento, toma, porque yo sé que tú me estás facilitando algo, no me siento obligado por ello. Y este es el mismo mecanismo con el asunto de las primicias. ¿Qué es lo que significa la primicia en el día de hoy? Bueno, hay que primero compararlo con la primicia en el pasado. En el pasado, cuando llegaba primavera, ¿sí? Cuando llegaba verano y en un último ciclo al principio de otoño, se recogían cosas de la tierra. Entonces estaba funcionando con un esquema específico. Hoy día, pues casi en muchos de los casos es un salario mensual. En algunos lugares le pagan a las personas por día. En algunos casos le pagan por semana. Bien. En casos excepcionales, pues el tipo es, o la persona es autoempleado. Entonces vendes algo, recibes y ya ahí está el ingreso. No tienes que esperar a que otra persona te pague. Entonces, ¿cómo se traduce eso en estos esquemas? Cuando empiezas algo, digamos que lo empiezas en este mes, lo primero que has recibido de esas horas, guárdalo como forma de agradecimiento para Dios y buscas quién represente esta figura de Dios, ¿sí? O que esté encargándose de la obra de Dios y destínaselo a Él. Bien, no tiene que ver con el diezmo porque no es el 10% de algo, es simplemente lo primero. Por ejemplo, hiciste una venta de determinada cosa, va a haber muchas más ventas a lo largo del mes, pero esa primera venta simbólica, ¿sí? Es una forma de decir, Dios, gracias que tuve esta primera venta, porque si esta es la primera, pueden venir muchas más. Y si esta primera yo la santifico y la glorifico, le estoy diciendo, Dios, esto que yo estoy recibiendo lo estoy recibiendo de ti, así que te lo doy a ti, porque yo quiero que tú seas el eje de mi economía. Bien, entonces esto es lo que está haciendo, es cambiando mentalmente lo que está ocurriendo. No significa que es un truco mágico que tú se lo pones y se lo das a alguien. Es la intención con la que estás haciéndolo. Y ahí es donde está el punto esencial.
Porque muchas personas, digamos en el mundo evangélico, o los que siguen el Evangelio de la Prosperidad, siguen muchas de estas herramientas pero no ven resultados? Porque las siguen porque alguien les convenció de que tienen que hacerlas, pero en su corazón no entienden y no sienten que eso realmente sea de bendición para otros o que esté recibiendo de otros. Entonces hay un conflicto entre lo que hago y lo que siento. Y aquí está el punto esencial. Cuando tú sientes en tu corazón que lo que estás haciendo nos beneficia a todos, te beneficia a ti, te beneficia a ellos, nos beneficia, y que esto es un ciclo de mantenimiento, tú mismo dejas de proyectar ese miedo, dejas de proyectar ese bloqueo y entonces las cosas fluyen. Porque el que está produciendo un freno a tu economía eres tú. No es el diablo, no son los extraterrestres, no son los demonios, no es el presidente, no es el alcalde, no es mi padre, no, eres tú. Entonces uno mismo es el que está frustrando y bloqueando su economía, porque es como si la tuvieses enganchada emocionalmente y cuando algo va a salir es como que no lo quieres soltar porque crees que vas a perder. Bien, y a veces lo sueltas pensando es que volverá a mí. Sí, lo estás diciendo por una programación, pero en el fondo lo estás haciendo desde el miedo, ¿sí? Y lo estás haciendo desde la esperanza. Ojalá vuelva a mí. Eso no es confianza, ¿sí? No estás entendiendo de que todo es un flujo. Por eso de lo que se trata es de un cambio de conciencia. Si tu mente y tu corazón no cambian en la manera en la que tú sientes y percibes eso, va a seguir lo mismo, por mucho que tú utilices trucos súper extraordinarios. Entonces aquí hay dos puntos importantes. Lo que mencioné con anterioridad en el programa, en el live, sobre las cuestiones transgeneracionales. Porque en las cuestiones transgeneracionales también tiene que ver bloqueos que tienen que ver con las finanzas. Sí, hay bloqueos con las finanzas. Y después está lo que tiene que ver contigo mismo. Estos son los dos puntos principales de por qué hay un bloqueo. Cuando digo bloqueo no significa que si se desbloquea de repente te haces rico. No, porque si tú no te has entrenado para construir riqueza, eso no va a surgir de la noche a la mañana. Es como decir, yo no te gusta el fútbol y tú dices, no, yo no me siento intimidado si voy a jugar con mi equipo contra equipos que son mejores o de ligas superiores, ¿vale? Que no te sientas intimidado no te convierte en mejor futbolista que ellos. Entonces, eso son como cosas distintas. Hay que saber entender que todo esto es una construcción y va por capas. Bien, puedes bloquearlo, pero otra cosa es que tú construyas riqueza. Entonces, ¿dónde estoy haciendo la distinción importante aquí? Que una cosa es que una persona tenga la economía bloqueada y otra cosa es que la logre desbloquear y empiece a verse ciertos cambios. Pero ciertos cambios no significa que te vas a ser rico, porque la cuestión ya de la riqueza va a depender de una construcción, ¿sí? El que se quiere hacer el mejor futbolista del mundo tiene que ponerse a entrenar, tiene que dedicar años al entrenamiento y al perfeccionamiento. No es que simplemente dice, es que lo creo y tengo fe. No funciona así. Imagínense todos los deportistas, en vez de ponerse a entrenar, se pueden orar. Tienen para ser mejores futbolistas. Entonces, si quieres conseguir algo, da igual lo que sea en riquezas, sea en una familia donde hay más amor, una mejor calidad en la relación, sea en tu empresa, sea proyectos que tienes, etc. Es decir, lo que sea que tú quieras hacer, tienes que dedicarle tiempo, calidad y energía, focalización y hacerlo lo mejor y seguir construyendo, como lo ven con las empresas. Pepsi saca un logo, un eslogan, y a las 2 semanas ya lo cambia. Él no sigue con el mismo eslogan eternamente, hasta las botellas las cambian a veces, el label, la etiqueta a veces la cambian. Lo único que no cambia es la sustancia interior porque es el producto que la gente compra. Pero si están viendo, McDonald's sacó un anuncio, el mes siguiente o 3 semanas después, nuevo anuncio y otro nuevo anuncio. Y si uno se pone a calcular cuántos anuncios han hecho en su vida, se parecen eternos. Entonces, quieres crecer, tienes que estar permanentemente evolucionando, creciendo y construyendo y evolucionando. Pero en el momento en que uno se pone a pensar, no, yo me conformo con esto nada más, o yo no quiero tanto, o no me interesa la riqueza porque me cambia el corazón, ¿vale? Todas esas cosas son asunto de cada uno. Bien, yo lo que estoy tratando es de explicar la distinción que hay entre vivir en escasez, en limitación y en carencia a vivir de una mejor manera. Ya el nivel en el que uno quiera es otro tema aparte. Tú puedes elegir del 1 al 10, pues yo prefiero el 2, el 3, el 4, el 4, lo que sea, pero por lo menos que sea de 1 en adelante, no -1, -2, -3. ¿Qué tal este mes? Pues a duras penas pagué el alquiler. No, o sea, no se debería tratar de eso, ¿sí? Ya que tú quieras decir, prefiero un nivel 1 y me conformo con un nivel 1, bueno, pero eso es mejor que no tener manera de poder irte con tus hijos a comer un helado,
porque no alcanza el dinero. Bien, ya eso es decisión de cada quien. Pero en el nivel de satanizar las cosas y satanizar la economía es lo peor que puedes hacer, porque es como tirarte piedras a tu propio tejado. Bien, otra cosa es que, que en realidad muchas personas no se sienten capaces de manejar un nivel 5, pues que es lógico. No te vas a meter a una empresa y vas a poner en el currículum para buscar trabajo, contráteme de gerente, si tú no tienes ni la más remota idea de lo que es la gerencia. Entonces, según el nivel propio tuyo. Ahora, si quieres subir de nivel, pues métete a cursos y prepárate para poder presentarte a una mayor cualificación. Y ahí te van a pagar más. Entonces, todo depende de la capacitación propia. Entonces, esto es importante entender, que el asunto de que uno prospere en la vida no es una cuestión de chasquido de dedos, no es un truco mágico, es una combinación de muchos elementos. Lo mismo que en cualquier deporte o en cualquier actividad que uno ve en la vida. Tú ves a los deportistas compitiendo y es el mismo ejemplo. Hay muchísimos deportistas compitiendo. ¿Qué hace que uno gane o que otro gane, o que ganen dos o tres entre miles y miles o cientos de miles que están practicando lo mismo? La constancia, la dedicación, los trucos, el entrenamiento, los masajes, la acupuntura, los estiramientos, las horas de entrenamiento que dedican, el descanso adecuado, la alimentación. O sea, va a depender de muchísimos factores. Todos ellos están compitiendo para ver quién suma esos elementos mejor para conseguir ser el mejor. Y lógicamente el mejor siempre va a cobrar mucho más dinero. ¿Sí? No va a cobrar lo mismo un futbolista del barrio a lo que va a cobrar un futbolista de élite. Bien, entonces lo mismo es este punto. Que si uno también lo asocia con el hecho de no es tu Dios, pero tampoco es un satán. ¿Ok? Hola, Duty. Bien, entonces es importante entender el asunto con la economía. ¿Cómo haces para que tu economía no se vuelva tu Dios? Porque se la estás consagrando a Dios. Ahí es donde está. Entonces, cuando tú coges el diezmo, lo primero que estás demostrando es que tu economía no es de Mamón, no es del Señor del mundo, porque tú lo estás santificando. Tú estás en todo momento aclarando, esto es de Dios. Bien, yo trabajo en lo que tengo que hacer porque es una cuestión noble, pero estoy dando el 10% a Dios en todo momento para aclarar que mi servicio y mi trabajo en ningún momento están conectados con el mundo, aunque yo estoy trabajando en cosas del mundo. Le das lo primero, la primicia, decir, esto es lo primero de Dios. Quiere decir, es una forma donde tú estás consagrando, tú estás cubriendo lo que estás haciendo. Todas las culturas del mundo lo han hecho. De hecho, he conocido muchas personas que lo han hecho en gimnasios, al abrir alguna empresa, llaman a un cura y santifican el sitio, le echan óleos, hacen un santo, un rezo, o ponen un póster, o ponen una estatua, un santo, como ellos le llaman, le ponen unas flores. Y parece un rito estúpido, pero están automáticamente diciendo a qué Dios nosotros le ponemos la consagración de este lugar, como estaba mencionando el otro día. Lo que hacen muchos líderes y muchos gobiernos, la bandera, el eslogan, el himno, la religión del lugar, los dioses principales, todo eso es la consagración a quién es tu patrocinador, quién es tu sponsor. Entonces tú estás automáticamente aclarando quién es tu Señor. Bien, y este es uno de los puntos también importantes aquí a aclarar. Si tú lo que estás haciendo, lo estás haciendo para Señor Mamón, en realidad lo estás haciendo es por tu propio ego. Pero si tu construcción, independientemente de que pueda parecer egoísta, tú se la estás consagrando a Dios, quiere decir que Él es el que va a dirigir todo lo que tú vas a estar haciendo, de manera que en ningún momento se salga a izquierda ni a derecha para cosas que pudiesen ser negativas. Bien, y esto es solo un punto también importante a entender en ese sentido. Conságrale tu prosperidad, tus negocios y tu economía a Dios. No tengas miedo de soltar, porque donde tú estás entregando, estás también moviendo un sistema de engranajes, ¿vale? Y es también un ejercicio de fe, porque estás demostrando qué tanto confías en que Dios es el proveedor. Y estos son los principales ejercicios de todo esto, ¿bien? Pero es clave que no lo hagas porque alguien te convenció de que hay que hacerlo, o no lo hagas porque es un rito, o no lo hagas porque es un hábito, o que crees que es un truco mágico. No funciona así. Tienes que conectar lo que haces con lo que sientes y con lo que piensas. Si tú sientes que le estás dando algo a alguien, pero tu corazón entra en conflicto y empieza a buscar choques, entonces mejor no se lo des. ¿Por qué? Porque se lo estás dando creyendo que vas a recibir algo y te estás engañando, porque en el corazón tú no te estás sintiendo libre. Tú te estás sintiendo que le estás dando algo y estás perdiendo.
¿Bien? Entonces el que le da a un mendigo pensando que está perdiendo no le está dando realmente nada. Pero el que se lo da con alegría, diciendo qué bien que eres bendecido, que necesitas algo más, un pan, te compro también un refresco, ¿en qué más puedo ayudar? Porque me siento contento de que tú tengas esto y no estoy sintiendo que pierda nada porque yo te lo estoy dando, pero a mí Dios me está dando mucho más. Entonces es una cuestión de conciencia, es una cuestión de cómo tú ves la vida y a veces hace falta un entrenamiento y el mejor entrenamiento es justamente uno clavarse la puñalada y decir, pues si me da miedo soltar, pues voy a soltar más cosas. Bien, y eso puede ser regalar ropa a los necesitados, regalar juguetes, puedes regalar diferentes cosas, regalar tiempo, ve y visita a alguien, dedícale algo de tiempo, ¿sí? Un orfanato, un asilo, no sé, un sitio donde tú puedas aportar. Vas a un sitio donde cuidan animalitos perdidos de esto, ¿cómo le llaman? Una perrera, lo que sea, y ofreces 1 hora o 2 horas a la semana para ayudarlos, ¿sí? O sea, el hecho de que no sientas que estás perdiendo energía, no sientas que estás perdiendo tiempo, no sientas que estás perdiendo dinero, sino que lo que realmente sientes es que tú estás entregando, porque donde tú das es donde realmente das, recibes, pero donde tú das desde el corazón, por eso dice la Biblia, das desde el corazón. A eso es a lo que se está refiriendo, porque si tú das como piloto automático, en realidad es muy relativo a que vayas a recibir después, ¿sí? Porque en realidad tú mismo lo estás dando con el cuerpo, pero no hay una conexión emocional. El corazón se está sintiendo es que está perdiendo algo que le ha costado conseguirlo. Ah, a ti te ha costado conseguirlo, pensé que lo había recibido porque Dios movió los cielos para que tú lo recibieras. Entonces, tú estás demostrando si tu proveedor es Dios, aunque utilice un empleo o aunque utilice lo que sea, o eres tú por tus propias fuerzas. A ver si eres tú por tus propias fuerzas, si el día de mañana sorpresivamente el jefe te dice, mira, prescindimos de ti porque ya estas máquinas que hemos traído hacen el trabajo de las personas. Ah, y tú no confiabas en el empleo. Entonces, ¿qué certeza hay en el empleo? Dios es el proveedor al final de todas las cosas, no es el trabajo. Él es el que está manteniendo el trabajo como un recurso, pero podría ser cualquier otra cosa. Bien, entonces, para poder demostrar todo eso, hay unos ritos que uno practica para decirle a la mente, mantente en la realidad. Esto solamente es un medio que Dios está utilizando. Esto no es la fuente de tu riqueza. Esto es un medio que Dios utiliza. Mira el pueblo de Israel, le caía maná del cielo. ¿Quién explica eso? A ver cómo lo justificamos. ¿Dónde está la ecuación? Que caiga pan del cielo. ¿Sí? No se puede explicar. Entonces, para poder explicar la realidad hay que irse a la fuente, que es el Espíritu, que es Dios. Entonces, por eso estos ejercicios son buenos. El asunto del diezmo, el asunto de la primicia, el asunto de las ofrendas. ¿Sí? Es una forma de que tú coges a tu ego, a tu miedo y le das cachetadas. Ah, ¿tienes miedo? Pues vamos a demostrar que aquí el que provee es Dios, yo no tengo miedo. Y aparte también es una forma de agradecerle a Dios que te ha dado empleo. Dios, tú me has dado empleo, o me has dado esto, me abres las puertas en diferentes cosas. Pues la mejor manera que puedo darte algo, siendo que a ti no te hace falta nada, es dárselo a alguien que trabaja para ti. ¿Sí? Y eso es lo que hacían los levitas, recibían eso, lo que hacen personas que nos dedicamos a eso. ¿Sí? Es una forma de decir, Dios me da, y esta es mi forma de agradecérselo, y de forma de demostrar que Él es el que está manejando todas las cosas. Pero no se lo doy pensando en que Dios le hace falta, porque volvemos con el asunto de las casas, se lo doy a Dios porque lo necesito. A Dios no le hace falta nada, ¿sí? Pero como vivimos en un mundo donde las demás personas sí dependen de un engranaje unos con otros, entonces tú se lo das a alguien que sí pueda representar en ese sentido las cosas relacionadas con Dios. ¿Ok? Voy a mirar aquí las preguntas que ha puesto Andri. Si quieren escribir alguna pregunta, Andri me la pone por WhatsApp y la reviso, ¿vale? Deuteronomio 28:11, ¿no? Pone aquí. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te dará, que te había de dar. Entonces Andrea aquí pregunta, entonces es un hecho de que el Creador quiere darnos siempre abundancia y quiere darnos lo mejor que hay disponible en esta creación. Claro, así es. Pero también es cierto que hay que mirar el contexto del texto, porque aquí dice Deuteronomio 28:11, pero no está el 10 y no tengo aquí el programa de la Biblia abierto para mirarlo completo. Pero el punto es que cuando está hablando, en el caso de Deuteronomio, es cuando ellos entran a la tierra de Canaán. Y hay que enlazar.
las cosas. No puedes coger citas aisladas y tratar de hacer con esto obras mágicas, ¿sí? Fórmulas mágicas. Hay que entender de qué está hablando. Bien, número uno, tienes que salir de la esclavitud. Tienes que salir de Egipto. Bien, la esclavitud, ¿qué es? Tiene los paradigmas interiores, lo que estaba explicando y sigo explicando. Si no haces ejercicios interiores de transformación y de pérdida de todos estos programas que te tienen atado, por mucho que trates de hacer trucos espectaculares y malabares en tu vida para que mejore, vas a estar gastando energía. Tienes que ir a la fuente interior, tienes que corregir los programas mentales que tienes y los programas transgeneracionales, y tienes que empezar a realizar hábitos distintos en tu vida para que las cosas cambien. Ese es el punto inicial, ese es el abandonar Egipto y entrar al Sinaí. Pero no es que abandonas Egipto tampoco y automáticamente ya entras a la tierra que fluye leche y miel. Es una forma de referirse a prosperidad, ¿sí? Porque de la tierra no surge la leche. Entonces hay un proceso. Primero tienes que abandonar la esclavitud, tienes que comprometerte con un Dios. ¿Por qué? Porque si no, si tienes que hacer las cosas por ti mismo, está un poquito complicado. Es como decir, quieres construir un edificio por ti mismo. Bueno, pues mucha suerte, porque vas a necesitar muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimas manos y puedes estar ahí décadas haciéndolo. ¿Qué es lo que hace la gente? Le pide a un Dios. En este caso puede ser Dios banco. Entonces el banco te da un préstamo, ¿sí? O una financiación gubernamental o algo así. Y ellos, ¿qué hacen? Son aceleradores. Entonces lo que tú por tu cuenta te tardaría una generación o puede que no lo consigas, el banco te lo presta. Entonces con esos millones puedes construir el edificio. Luego ya vas arreglando cómo vas pagándoles a ellos con los intereses que ellos piden. En este caso Dios no te pide ningún interés porque no es una persona interesada. Pero puedes ver aquí esa analogía, y eso es lo que hacen los gobernantes y los líderes y lo que hace el ser humano. Cuando la gente se afilia a una religión o se afilia a ciertos dioses patronos de ciertas cosas, ellos le consagran algo a esos dioses que ellos creen que les puede beneficiar y a cambio esos dioses les ayudan. Entonces les aceleran. ¿Qué hace la gente cuando visita espiritistas? ¿O qué hace la gente que practica la necromancia? ¿O qué hace la gente que practica tarot? Están buscando aceleradores. ¿Bien? Y el acelerador significa, yo te doy algo, pero también quiero algo a cambio. ¿Bien? Lo único que aquí, la única cuestión es que Dios lo que te pide a cambio no es más que simplemente algo que te pueda beneficiar en último término a ti, porque él no necesita nada. Es como quien dice, toma, yo te doy esto y a cambio vas a hacer tal cosa que te va a beneficiar también a ti. O sea que es como, mira, es como hacer un negocio uno con su propio hijo pequeño. Yo te doy tal cosa, pero a cambio haces tal cosa que al final también te beneficia a ti. Por ejemplo, deja la habitación limpia, porque yo no necesito nada de mi hijo pequeño. Entonces Dios, lo único de todos los negocios o las alianzas que Dios hace con el ser humano son que en ambas partes beneficias al ser humano. A Dios no le beneficia porque Él no necesita nada de nadie. Él es completamente autosuficiente, pero eso es lo que significa El Shaddai, ¿sí? Es completamente autosuficiente. Entonces es un juego simplemente en el que Él te está facilitando a ti que tú mismo te ayudes a ti mismo y en paralelo que beneficies a tu prójimo. Entonces como que dice, vale, tú quieres que yo te dé algo, listo, haces esto que te beneficia a ti y de paso también beneficias a tu hermano, porque a mí no necesito nada más. Y esas son las alianzas que se hacen con Dios, ¿vale? Otra pregunta que hace aquí Andri: hay que encontrar la tierra prometida en nuestra mente para acceder y desbloquear las bendiciones que tenemos. Exacto. Bien, fíjense, el pueblo de Israel tiene que salir de Egipto, tienes que salir de la esclavitud de tus programas arraigados, tienes que hacer un sacrificio de un cordero, ¿sí? Y tienes que untar los dinteles de las puertas, los dinteles de las puertas con esa sangre. Quiere decir que tú vas a hacer un sacrificio, un esfuerzo por elegir un Dios que va a ser tu Dios patrono, a cual tú le vas a consagrar tu vida y las cosas que vas a hacer, como es tu economía. Y tienes que hacer un rito. Tú le vas a dar un porcentaje de cosas a Dios conectados con tu corazón. Por eso tiene que salir, ¿qué es lo que bombea el corazón? Sangre, ¿sí? Es la sangre que tú vas a untar en tu dintel. La puerta es el acceso, ¿sí? A tu vida. Si algo entra o sale, si el ángel viene y accede o no. Entonces estos son los símbolos. Y luego que entras al Sinaí, ¿qué es lo que pasa en el Sinaí? Un tiempo de trabajo interior, donde tú tienes que consolidar tus principios, porque eso es lo que hizo el pueblo de Israel al estar en el Sinaí, leyes, ¿sí? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus códigos? ¿Sí? Y después entonces, a partir de ahí sí entras a la tierra prometida. Entonces, primero tienes que decidir
romper estos esquemas, luego elegir a qué Dios vas a servir y entonces tomar un hábito de unos códigos de conducta que te van a representar. Y ahí es donde sientas, o sea, tiene que haber un proceso, no es decir, ya hice tal cosa y ahora viene, y este es el truco mágico. No, hay un proceso para conseguir determinadas cosas, ¿bien? Y la prosperidad es una de las cosas que tiene muchos bloqueos que tiene el individuo y hay que irlos desgranando. Lógico que desde el momento en que desgranas uno, ya empiezas a ver que hay que hay un goteo. Ay, mira, hay algo que empezó a cambiar, pero no es que te haya hecho rico, pero sí empiezas a notar que se está corrigiendo algo. ¿Mm? Y a partir de ahí ya va a depender de qué tanto te pones tus techos para limitar tu propia prosperidad. Eso ya es una cuestión de cada uno. Y otra cosa es qué tanto afina la parte de tu prosperidad con tu propósito de vida. Eso ya es una cuestión que cada quien elige. Pero una cosa no tiene que estar en conflicto con la otra porque en cualquier área de la vida tú puedes ser un instrumento para Dios. Aunque sea en temas de negocios, aunque sea en cualquier área. O sea, a veces hay personas que piensan que porque eres multimillonario estás desconectado de Dios, pero es que el multimillonario es el que más organizaciones benéficas organiza, crea, más dinero destina hacia ellos. O sea, cuanto más dinero tienes, más puedes hacer, más puedes ayudar, más dinero puedes enviar a África, a orfanatos, a ayuda a los necesitados, a personas minusválidas. Pero si no tienes un centavo, pues ni tienes donde caer muerto. Entonces, no depende del dinero, depende de tu mente. Entonces, como si no corriges tu mente, ¿cómo te van a dar un montón de dinero? Si imagínense, o sea, el dinero es un potenciador. Si tú tienes cosas erradas en tu forma de pensar y aparte de eso te aplauden dándote un montón de riqueza, vas a montar un desorden, un desastre increíble. Pero si tú te corriges en tu mente, entonces sí vas a ser un buen administrador y vas a utilizar con buenos fines eso. Tú te beneficias, pero también beneficias a otros, ¿no? André aquí, por ejemplo, pone otra pregunta de Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros en abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Perdón. Una forma de atraer abundancia es honrar nuestras primicias, apartar parte de nuestras ganancias a las cosas del Creador. Sí, a ver, vamos a definir aquí. Muchos multimillonarios y muchos millonarios destinan un porcentaje a ayuda humanitaria, ¿bien? Por la razón que sea, porque les nace o porque saben que hay un truco aquí de energía o porque lo consideran que lo quieren hacer para Dios. La cuestión es que entienden muchos mecanismos y saben que si tú destinas una parte de tu economía al prójimo, hay unas cadenas de movimiento de energía que se mueven para seguirte dando más. Que lo hagan de forma altruista o que lo hagan simplemente por interés, la cuestión es que lo hacen. Y como lo hacen, como es un mecanismo, los mecanismos funcionan independientemente de si eres ateo o si eres cristiano o budista. Es un mecanismo, no le interesan las religiones. Funciona porque hay un engranaje. Bien. Eclesiastés 5:19 pone aquí a André: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. A ver, este versículo puede ayudar a la mente a entender que el dinero y tener riquezas no es algo malo y que sí hay posibilidad de disfrutar, de la vida. Claro, como dije, es que así empieza el Génesis. Es que cualquier persona que tenga a decir de ateo o religioso y decirte que esto no procede de Dios, tú le puedes decir, y entonces ¿por qué Dios es el primero que le dice a Adán y Eva de las primeras normas? Fructifica, multiplica, prospera, crece y abunda. Te está diciendo aquí lo primero que tienes que hacer. Te da la orden de prosperar, ni siquiera te da la opción, ¿sí? O te dice, bueno, si quieres puedes prosperar. No, es una orden. Dios le da la orden al ser humano de que multiplique y prospere, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que el ser humano no lo hace? No es porque no quiera, sino porque está bloqueado. Entonces tiene que desbloquearse. O sea, el ser humano es el que ha creado una presa por donde no fluye nada y se queda toda el agua estancada. Y en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? O otros funcionan de a poquito, cuando realmente debería ser un flujo permanente que irrigue y llene y permita que crezcan los árboles y que haya vegetación, hablando en un sentido figurativo, ¿no? A ver, ¿cómo desprogramar la mente de que el dinero y la gente rica es mala? Bueno, eso es todos los puntos importantes de los ejercicios a hacer.
Como dije con el ejemplo de la persona, del mendigo, puede ocurrir en muchas otras cosas. Cuando veas a alguien que tiene un carro muy elegante, posiblemente vas a tener algún sentimiento encontrado en el momento de que ves el vehículo. Puede ser algún resentimiento, alguna molestia, te incomoda, quieres juzgarlo, pensar, te seguro que es narcotraficante, sea lo que sea. Ponte la mano en el pecho y di gracias, Señor, que este hombre es próspero. Deséale desde tu ser, desde tu foro interior, que sigas prosperando. Si tienes la oportunidad, le haces señas y le haces, oye, muy bonito tu coche, te felicito, excelente, hermosísimo. Yo lo hago muchas veces cuando veo a alguien con un automóvil muy lujoso, lo felicito y le digo, oye, muy bonito tu automóvil, me parece extraordinario. Es algo importante. Ves a alguien con un reloj de marca, dile, qué reloj tan bonito. ¿Qué estás mostrando? No tienes envidia. Estás demostrando que eres agradecido, estás demostrando de que estás dentro del engranaje, y por encima de todo no estás juzgando, porque tú te pones a opinar sobre algo que a lo mejor él tiene más razón que tú, porque él ha demostrado que de alguna manera alguien le está prosperando, como decían los hermanos de Jesús. Nadie que hace las cosas que hace se esconde, ¿sí? Nadie que pone una lámpara en un sitio, como decía Yeshua, nadie que ilumina va a esconder en el almud o debajo de la mesa una lámpara, sino que la va a poner donde destaque. O sea, y después decía también otra parte, Dios no bendice a los que viven en el pecado, como le decían en muchas discusiones. Todo esto se refiere siempre a lo mismo. Si estás viendo que alguien está prosperando, precisamente es porque algo está funcionando, está yendo bien encaminado, ¿sí? Por lo menos en un sentido general. Luego ya los matices son otra cosa. Bien, ya la vida personal del individuo, si le pega a su esposa, si maltrata a sus hijos, o si eso ya es otro tema. Pero por lo menos desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de flujo, algo sí está funcionando. Como el ejemplo de Bill Gates, que uno puede decir, no, es que Bill Gates mira que quiere hacer tal cosa para controlar a la gente, meter esto dentro del cuerpo, etcétera. Fantástico, eso él como persona puede que tenga muchos defectos, pero al fin de cuentas estamos utilizando computadoras Windows creadas por él o programas Microsoft creadas por él. Entonces, gracias Bill Gates por construir algo que se nos facilita, que muchos no lo pagan, otros sí, a fin de cuentas lo estamos utilizando. Entonces más bien seamos agradecidos, y tus problemas personales son asunto tuyo, no son asunto mío, yo no soy tu juez. Entonces sea agradecido en ese sentido con las cosas y con la vida. Bien, puedes hacer también ejercicios imaginando cómo quieres que sea tu casa, porque vas a encontrar que también aquí puede haber conflictos. No es posible porque es muy caro conseguirlo, no voy a tener un trabajo para poder lograrlo. Eso es otro tema. Bien, no voy a abordar ahora todos los matices porque, como digo, la prosperidad es una cuestión multifactorial, pero con cualquiera de ellas que se empieza a corregir y empiezas a ver que las cosas mejoran. Bien, la magnitud en la que mejoran va a depender de todas las aristas que tú abordes para desbloquearlo, ¿vale? Como digo, eso no es algo que yo puedo explicar ahora en un live, pero en la medida de lo posible trataré de hacer varios, hablando sobre diferentes detalles y tópicos para corregir todas las áreas, ¿no?, que puedan mejorar la prosperidad de todos. Otro punto aquí, a ver, sí. Primera Reyes 3:12, bueno, no lo voy a citar porque es muy largo. En el caso de Salomón, que fue muy abundante en casi todo, el secreto será en pedir la sabiduría. O sea, hay que trabajar la mente antes que enfocarse en lo material, y así se recibe mucho. Es una cuestión muy, muy relativa, porque hay un punto importante que hay que entender con Salomón, y es que, al igual que muchos personajes que aparecen citados en la Biblia, han sido referentes para darnos a nosotros un precedente histórico. Bien, y esto te está diciendo que te puedes distraer, por mucho que seas sabio, olvidándote de cuál es la fuente. Y el caso de lo que pasó con Salomón es que mezcló dos elementos. Bien, y este es el punto. Él, por un lado, llevó un camino de justicia y de verdad, pero también, por otro lado, se mezcló con muchos elementos que son muy difíciles de reconciliar con la cuestión de Dios. Entonces, es un caso muy particular. ¿Cómo explicar el asunto de Salomón? Es que es una mezcla. Y ese a veces es el problema. El problema no es que el aceite sea malo o que el agua sea mala, sino que a veces quieres mezclar cosas que son completamente incompatibles. Más, Salomón trató de mezclar
una, un servicio y una conexión con Dios al mismo tiempo que una relación con un montón de naciones, con un montón de formas de pensar distintas, con un montón de conceptos distintos, y al final, cuando empieza a perder fortaleza mental a medida que se hace viejo, empiezan a ganar terreno y empezaron a poner altares a otros dioses y empezaron a hacer un montón de cosas que era justamente lo que no tenía que hacer. Entonces no es que sea una cuestión de criticarlo, sino de entender la historia o el precedente que nos sirva a nosotros mismos para entender. Si vamos a avanzar en la riqueza, no solo tenemos que mantenernos conectados siempre con el agradecimiento a Dios por las cosas en las que crecemos, en la prosperidad, en la abundancia, sino también ser conscientes de que vamos a estar siguiendo en las cosas de la sociedad, del mundo, y es importante evitar mezclar los dos elementos como si fuesen uno solo, sino en todo momento saber separar una cosa de la otra, porque ahí es donde realmente falló Salomón. Hay cosas que no se pueden mezclar, ¿bien? Si es sagrado y si no es sagrado no es sagrado, pero sí puedes coger lo sagrado y llevarlo al plano, ¿sí?, de lo no sagrado, como quien dice que tú te reúnes con gente que a lo mejor no es necesariamente espiritual ni nada por el estilo, pero tu presencia, tus palabras, tu actitud, todo lo demás influye sobre ellos. Bien, eso sí, pero no vas tú donde ellos y te dejas que te mezclen con un montón de cosas o las metes de puertas para adentro en tu área sagrada para que lo contaminen. Y ese es en realidad el aspecto a aprender o a entender con Salomón, no tanto el hecho de la riqueza, porque si uno quiere aprender de Salomón en el ámbito de la riqueza, lo que tiene que aprender es que él fue estratega. Si esa parte la quieres entender, entonces sí, es sabiduría para la administración. Y eso es lo que yo estaba mencionando antes. Tienes que saber gestionar. Saber quiere decir conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, pues no hay gestión. Si no hay gestión, no hay crecimiento. Entonces siempre va a haber un límite. Cuando tú mejor te prepares y te capacites en la formación y la capacitación del área que sea de tu vida, económica, laboral, sentimental, lo que sea, pues más vas a crecer. Y ahí donde es también la estrategia y la astucia, ¿sí?, para poder que eso mejore. Bien, por aquí ya quedan 3 preguntas y voy concluyendo, ¿vale? Fernando Mendoza Villaseñor pone: Fred, ¿por qué se dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja? Bueno, hay diferentes interpretaciones sobre el término aguja, ¿sí? En la antigüedad, pasar por el agujero de una aguja o por una apertura muy pequeña. Es básicamente tratar de hacer algo que es supremamente complicado, ¿sí? Y eso es, y en esencia es eso. Y eso es lo que le pasó a Salomón, y eso es lo que muchas veces la escritura da a entender. Bien, el amor hacia las riquezas es el problema, no es la riqueza en sí. La riqueza es prosperidad, es algo hermoso. Es como si vas a un bosque y encuentras flores de esto y animales del otro. Eso no tiene nada de malo. Cuanto más hay, más te glorificas. O sea, más Dios se glorifica en todo eso y dices: wow, qué hermoso. Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando se vuelve tu Dios. ¿Qué significa que se vuelve tu Dios? Es el eje, el ojo, donde tú te focalizas. Entonces es la atención. Esto es lo más importante y esto es lo más importante. No, esto es una herramienta, ¿vale? Mira, Salomón manejó mucha economía, sí, mucho oro y muchas cosas, pero siempre volvía al templo de Dios a orar y se mantenía conectado con Dios. Ese es el punto de lo que también uno puede aprender de estas cosas. Porque dice que es más fácil que el camello pase por ahí en un sentido figurado. Una de las diferentes interpretaciones es el hecho de que hay cosas que son complicadas. ¿Por qué? Porque te centras tanto en lo que estás haciendo y tanto en lo que quieres crecer, que se te olvida para qué quieres conseguir tanta riqueza, cuál es el objetivo. Y estás tan metido en ello, le dedicas tanto empeño y tanta dedicación que ya la prioridad no es el mundo espiritual, sino que es construir algo en el mundo físico como si eso fuese a durar para siempre. Y ahí le dedicas toda tu atención y todo tu tiempo y se te olvida dedicarle tiempo a tu pareja y a tus hijos y a tus amigos. ¿Cuál es el fin con todo eso? Si al final en algún momento te vas de aquí, o eso después vendrán otros que querrán peleárselo o robártelo, no tiene ningún sentido, ¿sí? Construirlo hasta cierto nivel tiene su lógica, y cuando es para servir a otros tiene su lógica, pero simplemente acumular y esa carrera absurda y esa competición como le pasa a muchos multimillonarios, ¿cuál es el objetivo con eso? ¿Qué tienes miedo de perder algo? Estás aquí temporalmente, entonces ¿qué tanto crees que puedes acumular esto si no te lo vas a poder llevar? Entonces ahí es donde está realmente el punto, que esa se puede volver una obsesión tan grande
que al final llegar al camino espiritual a través de esa obsesión como que entra en conflicto, ¿sí? Entonces hay un punto de equilibrio. ¿Quieres construir riqueza? Fantástico construir riqueza, pero mantente siempre conectado con Dios. Pase lo que pase, sea como sea, mantén siempre el eje, ¿sí?, prioritario, porque si eso se infla demasiado, te vas a acaparar todo el tiempo, toda la dedicación. Es simple, es una competición. Para los más ricos, la economía es una competencia. Quiere decir que le dedican toda su atención como si eso les fuese a enriquecer el alma, ¿sí? Por eso dice, trabajad más por la comida que no perece que por la otra, ¿sí? Dice, trabajad por la comida que permanece para el alma, porque estas en algún momento se descomponen. Eso es lo mismo. Entonces, puedes dedicarte completamente a la obra de Dios, sí, o puedes dedicar una prioridad del tiempo aparte de hacer otro tipo de cosas, pero cuando solo te dedicas a otro tipo de cosas, llega un momento en que Dios está como o sea, tu trabajo interior, tu conexión contigo mismo y la trascendencia es como un pequeño espacio en el que apenas se le dedicas tiempo, apenas hay conexión, entonces estás desaprovechando completamente la razón por la cual estás aquí. Este es el punto importante de entender, o sea, no hay que satanizar las cosas, sencillamente sea lo que sea, no tiene que ser solo riqueza, podría ser un deportista, un cantante, le dedica tanto tiempo a eso que es como, ¿y tu trabajo interior? ¿Qué pasa? No le vas a dedicar tiempo. Te estás perdiendo dentro de los espejismos y no significa que la música o el deporte sean malos, sino que tú le estás convirtiendo en algo malo al obsesionarte el 100% del tiempo con eso. Y eso le pasa también a muchos multimillonarios. Es todo el tiempo construir y la competencia por construir y ganar más. ¿A dónde pretendes llegar con todo eso? Si fuese algo que va a construir para la vida eterna, para la eternidad o la inmortalidad, entonces claro, sí, sigue con eso. Pero es que en algún momento vas a dejar este cuerpo y eso que vas a hacer, lo vas a pedir que te lo teletransporten a otra dimensión. Bien, entonces es importante entender esos puntos, esos matices, la exageración, ¿no?, de llevar todos los, no, o sea, el punto de llevar todos los extremos, o sea, que tu Dios sea eso. Tuti por aquí preguntó, tener dinero no es malo, creo que malo es tener adoración al dinero. Exacto, o sea, tener ambición. No, ambición no, o sea, ambición es ambicionar algo. O sea, yo ambiciono un mejor trabajo, ambiciono una mejor casa. La palabra ambición es algo positivo. Bien. Bueno, yo creo que ahí he terminado las preguntas. Ok. Alguien por aquí pone batalla con finanzas. En realidad no hay nada que está peleando con las finanzas. La batalla es con la mente. La mente es realmente el problema. El problema no es la economía, no es el dinero, no es la riqueza, no es un mejor automóvil, no, el problema es la mente. Porque donde está la mente es donde en realidad radica todo. Entonces, para poder corregir eso, el punto principal es, primero, conságrale a Dios tu economía. Y una de las formas de consagrar a Dios la economía es darle porcentajes a Dios de tu economía. Es una forma de santificarla, es una forma de agradecer, es una forma de crear un vínculo, porque el dinero crea el compromiso. Cuando tú compras algo, creas un compromiso. Yo te compro una manzana, yo te he dado el dinero, tú no te puedes retener la manzana, me tienes que dar la manzana. Entonces ese intercambio se llama traditio, de ahí viene la tradición, ¿sí? La tradición. Intercambiamos y ahí es donde hay una obligación, ¿sí? Si yo te he comprado algo, de hecho por eso se pide a veces, muchas veces un recibo, un comprobante, para evitar que después tú trates de anular el traditio. Entonces, si yo te he pagado por algo, tengo el derecho de exigir. ¿Entienden por dónde quiero ir? Entonces, cuando tú estás diciéndole a Dios, tómate hoy X cantidad de cosas, estás poniendo en compromiso, estás creando alianza o enlace. Yo te consagré esto y pagué por ello, así que el día de mañana tengo derecho a exigir, yo consagré mi trabajo y consagré mi economía a Dios, y tanto es así que cogí ese dinero y lo destiné a eso. Eso crea vínculo legal. Bien, de otro punto también a entender. Es como si pusieses a Dios en compromiso, ¿sí? Diciéndole, yo voy a pagar por esto. Lo mismo que es un servicio, estás pagando Netflix y resulta que Netflix te lo cortan. Tú le dices, mira que hay un comprobante, yo pagué. Estoy en todo mi derecho legal de quejarme porque tú me tienes que a mí restituir porque yo te he pagado por eso. O sea, yo he dado mi propiedad, que es en este caso dinero, para recibir algo en beneficio.
tengo total derecho de exigir en ese sentido. Es lo mismo aquí. Tú lo que haces es creas una vinculación. De la misma manera, cualquier otro que quiera fastidiarte tu prosperidad no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque está bajo la jurisdicción de un Dios. Tú le pagaste a un Dios como si estuvieses pagando por un seguro. Estás pagando a un Dios eso. Entonces todo esto también gira primeramente en torno a una cuestión legal. Y donde está la cuestión legal, siempre la va a ganar Dios. Bien, porque lo primero que impera en cualquier aspecto de la existencia del universo son los aspectos legales y jurídicos. Por eso Dios lo llama un juez. ¿Okay? Entonces la mejor manera en la que uno puede comprometer a Dios, en el buen sentido del término, es como si estuviese comprando un servicio. O sea, uno puede sonar un poco extraño plantearlo así, pero si lo miramos desde el punto de vista legal y lo miramos y lo comparamos con la Biblia, al final es lo que siempre ocurría. Por eso se establecía de esa manera pactos. Dice, yo estableceré mi pacto. Eso es un contrato, es un convenio. Y tiene que haber en un convenio una traditio. Yo te doy una cosa y a cambio recibo otra. En el momento en que hay un contrato, pasa lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con el asunto de Irán. ¿Por qué Trump le ha exigido a la OTAN que intervenga? Porque en el acuerdo de la OTAN es un país que es atacado, todos deben intervenir. ¿Por dónde estaba el problema? Que no han querido ayudarle a Trump. Han violado el derecho internacional, un acuerdo que hay de intervención. ¿Por qué? Porque es una cuestión legal. Entonces, aquí todas estas cosas son importantes también comprender cómo funciona precisamente el marco jurídico. Y la Biblia es justamente un libro legal. Bien, la prosperidad, muchas cosas de la vida de uno puede convertirlas en exigencia legal. Porque hay cosas que funcionan de forma natural, ¿sí? Pero cuando queremos que ciertas cosas se aceleren o cuando conseguimos que hay ciertos bloqueos, podemos apelar a la parte legal. Como si uno dijese, Dios, tú eres mi juez. Pero no puedes ir donde un juez y decirle, hazme justicia. Si él va a decir, yo no conozco aquí los antecedentes y tú estás fuera de jurisdicción, ni siquiera eres de este país, yo no te conozco. Entonces tú tienes que demostrar que hay una vinculación. Tienes que decirle, espere, juez, yo soy ciudadano de esta nación, yo pago mis impuestos. Entonces el juez revisa y dice, sí, es verdad. Señor, está en la jurisdicción correcta. ¿Qué es lo que necesita? Y eso es lo que pasa. A veces tú le pides algo a Dios y Dios mira el antecedente y dice, pero es que tú no eres ciudadano de nuestro y tú no pagas impuestos aquí, ni siquiera sabemos qué estás haciendo en este país. Y ahí está el asunto. ¿Cómo tú consigues crear una vinculación para que haya jurisdicción? Págale a Dios sus impuestos y cumple sus mandamientos. Eso es lo que crea una vinculación jurídica. De esa manera, cualquier cosa que tú pidas, por eso dice la Biblia, Él te la dará. ¿Por qué? Porque hay una vinculación. Pero si tú de repente coges y tú te vas a otro país y le exiges a ellos que te den una cuestión de derecho y dirán, pero si tú no eres ciudadano nuestro, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué nos exigen eso a nosotros? Vete para tu país. Bien. Creo que aquí falla muchas veces muchas personas al no entender cómo funciona el marco legal. ¿Vale? La última pregunta, una que pone aquí André, Proverbio 19, quien favorece al pobre presta al Señor y recibirá su recompensa. Entonces con Dios se pueden hacer negocios. Si lo quieres plantear como negocio, ¿qué es negocio? Negar el ocio. No, porque no tiene que ver, no tienes que dejar de hacer cosas alegres o divertidas o positivas. Más bien hay que entenderlo desde el punto de vista del marco legal. Bien, ¿quieres una vinculación con Dios? Tienes que entender cómo funciona. Cumple sus mandamientos, es lo primero que Él hace, pero no porque a Él le beneficie, es que te beneficia a ti y le beneficia a tu prójimo. Y al final todo se remite en lo mismo. Dios no necesita dinero, pero el dinero sí lo necesitan otras personas que sirven para Dios. Entonces todo eso al final es Dios poniendo una regla para que los hermanitos dentro de casa no se peguen entre ellos y para que se cuiden entre ellos. Esa es en realidad lo que se trata todo esto. ¿Bien? Y la economía es justamente una excusa dentro de la existencia para que sigamos buscando perfeccionarnos y mejorar en nuestra vida. ¿De acuerdo? Bueno, espero que tengan una excelente noche, que vaya todo muy bien y que tengan una semana próspera. ¿Ok? Muchas bendiciones.